Buen día Puerto Rico, buen día República Dominicana, buen día a toda Hispanoamérica y buen día a todo el mundo. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Hoy es 5 de enero del 2025, nuestro primer estudio bíblico dominical. Bienvenidos a todos y esperando que todos hayan tenido unos días de descanso, hayan celebrado muchos, los que celebran la Navidad, los que celebran el Año Nuevo, todo eso es bueno. Yo no soy partícipe de muchas de esas cosas, pero aún así les deseo felicidades a todos y que este año nuevo sea un año de bendición. Y tengo que decirle algo, este año 2025 es un año donde se esperan grandes acontecimientos que pudieran afectar directamente al pueblo de Dios, es decir, a usted y a mí. Es por esto que siempre les exhorto a que estemos preparados y no nos dejemos engañar, como le dijo Jesús a sus discípulos. Así que, por favor, alerta, abramos nuestros ojos y pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Así que hoy es 5 de enero del 2025 y hoy vamos a comenzar pues nuestra primera escuela bíblica dominical, como ya les dije. Y quiero hablar un poquito acerca del estudio de hoy. Hoy vamos a estudiar el pasaje que se encuentra en Juan 4, del 1 al 42, que la Biblia lo titula Jesús y la mujer samaritana. Y el estudio de hoy, pues le hemos hecho un poquito de cambio al título y le hemos puesto Los samaritanos redimidos en Cristo. Y hoy vamos a ver esta fascinante historia, porque la historia de esta mujer samaritana es una historia fascinante que nos revela una verdad muy profunda y una verdad que entiendo que todos ustedes deben de conocer, porque es una verdad redentora y usted puede estar viéndose en los zapatos de esta mujer histórica. Así que el estudio de hoy lo vamos a ver en una manera como nunca antes usted lo ha visto. Vamos a hacer hoy un estudio profundo de este texto, porque este texto de la mujer samaritana no podemos simplemente tomarlo así por encimita y sacar ciertas cositas de este pasaje, el cual es un pasaje muy revelador porque nos va a conectar con la nación de Israel antes de que sea nación de Israel. Eso lo vamos a descubrir hoy en el estudio. Así que, y antes de continuar, quiero dar unos saludos. Tengo aquí un listado de personas que me gustaría pues darle un saludo. Y es la primera vez que me parece a mí que doy un saludo, pero de ahora en adelante voy a acostumbrarme a dar saludos. Mira, tenemos saludos a Nilda de Venezuela, a Pablo de Venezuela, Leonardo Barraza de Nicaragua, del Valle de Venezuela, Taimí Bellisario de Venezuela, Oscar Acuña de Argentina y Armando Dubanel de Venezuela. Estos son gente que siempre nos escriben y siempre están en contacto, saludos, esto y aquello. Yo le invito a usted también a que si usted escucha este video, póngame en un mensaje en WhatsApp o en Messenger, fulanito de, qué sé yo, de Argentina, de Nicaragua, de Brasil, de donde quiera que usted esté escuchando, escríbanos y déjenos saber. Quiero exhortarles, como siempre, a todos a mirar este video completo,
Porque si usted es de lo que empieza a mirar un video, un estudio bíblico o lo que sea, y usted lo deja pues a la cuarta parte o a la mitad, pues usted no está haciendo nada. Y es por esto que yo siempre les exhorto a que miremos los videos completos para que podamos entender el contexto en el que se está hablando y usted pueda tener entonces una visión completa del estudio bíblico que se está trayendo. Hoy vamos a estudiar los 42 textos completos de este estudio bíblico. Pensé hacerlo en dos partes, pero dije no, porque entonces como que al partirlo como que nos desconectamos y preferí hacer un video de una hora y pico, ya que las clases bíblicas por lo general duran 1 hora y media. Por tanto, si usted dura 1 hora y media en su salón escuchando una clase, pues yo creo que también usted puede durar aquí 1 hora y media pues escuchando este estudio bíblico, que va a ser un estudio bíblico majestuoso que nadie nunca se lo ha dado, por lo menos dentro del contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Y también quiero, como siempre, poner claro que en Biblia Estudio TV no nos inclinamos con ninguna denominación en particular, con ningún pensamiento teológico en particular. Por tanto, no importa la denominación a la cual usted pertenezca, usted es bienvenido a Biblia Estudio TV, porque Biblia Estudio TV está comprometido con enseñar la palabra del Señor y el Señor nos envía a predicar esta palabra y enseñarla a todo el mundo. Y usted es un ser humano, no importa de la denominación en la que usted se encuentre. Para eso estamos aquí, para enseñarle la palabra del Señor. Así que otra cosita importante es que la escuela bíblica en este año 2025 la vamos a traer cada 15 días. ¿Por qué la vamos a traer cada 15 días? Bueno, porque los estudios que yo preparo pues son estudios profundos y nos tarda un poquito en el desarrollo y en el proceso, y es por esto que lo vamos a traer cada 15 días para traer entonces un estudio bien completo. Así que bueno, nada, teniendo todo esto claro, considerado todo esto, vamos entonces ahora a proceder con el estudio de hoy titulado Los Samaritanos Redimidos en Cristo, que es en Juan 4 del 1 al 42. Por tanto, le deseo un lindo y extraordinario día para todos. Así que adelante con el estudio de hoy. Bueno, vamos comenzando leyendo del verso del 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, perdón, dice el relato que Jesús, al oír que los fariseos decían que él bautizaba más que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice que de camino a Galilea le era necesario pasar por Samaria. Y aquí pues tenemos que detenernos un minuto, porque Juan es el único que menciona acerca de este asunto del bautismo, revelando que Jesús no bautizaba, sino que los discípulos lo hacían. Aquí debemos de hacer preguntas, como siempre. ¿Por qué Juan aquí nos revela esta verdad? ¿Por qué Jesús no bautizaba? ¿Y por qué los discípulos lo hacían, según Juan nos relata? En otros estudios he explicado que el bautismo en agua al que se refiere Juan era un rito que simbolizaba el arrepentimiento, amados. Juan el Bautista, de acuerdo con Marcos, predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. No dice que el bautismo en agua perdonaba los pecados. Dice que predicaba el bautismo en agua, un rito que sería como símbolo de arrepentimiento antes de que sus pecados sean perdonados. Juan dijo en Mateo que él bautizaba en agua para arrepentimiento,
pero que Jesús, el Mesías, lo bautizaría en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Estamos claros en eso. Por tanto, lo que Juan pudiera estar pretendiendo es revelarnos que Jesús es el propio bautismo en los que han creído en su palabra. Y el hecho de que Juan dijera que los discípulos bautizaban, bueno, luego de haber entendido lo que acabo de decir de Jesús, no podremos pensar que ese bautismo que los discípulos hacían era el rito en agua, por cuanto Jesús, el propio bautismo, estaba entre ellos. Esta es una teología muy profunda en lo que ahora mismo pues no podemos entrar. Continúa Juan diciendo que Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo. Dice que dio a su hijo José. Y aquí tenemos que detenernos porque hay que interpretar esto que Juan nos revela. Y vamos por partes. Mira, dice Juan que Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y lo primero que debemos de hacer es identificar a Samaria dentro del contexto del Antiguo Testamento, ya que este suceso de Jesús ocurre en el Antiguo Testamento. Recordemos que las narraciones de la vida, ministerio, muerte y sepultura de Jesús comprenden el antiguo pacto. El nuevo pacto se inicia con su resurrección. Entonces, dentro del contexto de la historia antigua, ¿qué representó Samaria para Israel? El nombre de Samaria viene del hebreo Shomron, que significa o guardián o vigilante. Samaria fue fundada en el 880, antes de Cristo, por el rey Omri, y que se convirtió en la capital del reino del norte de Israel. Esta ciudad fue un centro de cultos a los dioses cananeos, caldeos, pero también adoraban al Dios de Israel en algunos de esos tiempos. Vamos ahora a identificar a Sicar. Este nombre Sicar aparece únicamente en este pasaje. No aparece en ningún otro. Ahora bien, ese Sicar es la traducción griega de Siquem. Entonces, debemos identificar a este Siquem. En esta ciudad, durante el periodo de los jueces, los israelitas adoraban a los dioses cananeos. Siquem era una de las ciudades de refugio elegida por Moisés en la repartición de la tierra. Sin embargo, hay un evento muy significativo que ocurrió en esta ciudad de Siquem. Hablamos de la deshonra o violación de la niña Dina, la hija de Jacob y Lea. Para resumir, Siquem, hijo de amor con H, ¿verdad? Cuyo significado es asno, es decir, una bestia, toma a Dina, una niña de 12 años, en contra de su voluntad, la secuestra y la viola o la profana. De esta niña de 12 años, su secuestro y su violación, quiero explicar lo que este suceso nos transmite espiritualmente. La niña de 12 años, virgen, dentro del contexto espiritual, simboliza la conciencia virgen del pueblo elegido por Dios en su estado virginal, es decir, sin desobedecer la ley del Creador. La niña virgen es símbolo de la ley de Dios, del pueblo de Dios, de la justicia de Dios y de la misma presencia de Dios en un estado virginal, es decir, en un estado en el que todavía no se había profanado o todavía esa ley no se había desobedecido. El número 12 en la numerología hebrea implica un reino. Ahora bien, el hecho de que Siquem, que dentro de este contexto ilustra la naturaleza humana pecaminosa, la serpiente, la bestia humana, buscando cómo satisfacer sus instintos y deseos sexuales. El secuestro simboliza la esclavitud
a la cual esa conciencia que ahora ya no es virgen, sino que ha sido profanada, es sometida, dominada y enseñoreada por la serpiente o por esta bestia humana. Ya usted conoce la historia. Y luego vimos que Siquem trata de negociar a Dina, luego de profanada, con su padre y hermano por dinero, propiedades, dones, riqueza, fama y fortuna. Y ojo con esto, porque es lo que esta bestia ofrece a todos aquellos que se sometan a su señorío, a su profanación. Todos estos artistas modernos, actores, jugadores, políticos, que han alcanzado fama, dinero y fortuna, pertenecen a esta élite de la serpiente. Y esta élite es conocida como sionismo. Ese nombre grábenselo. Recordemos que eso fue lo mismo que Satanás ofreció a Jesús, el Mesías, para que lo adore. Sin embargo, dice el texto que Simeón y Leví mataron a Siquem y a todos los del pueblo que habían estado de acuerdo con lo que Siquem había hecho a la niña Dina, luego de un acuerdo con ellos por medio de la circuncisión, como todos sabemos. Este acuerdo entre las personas revela que todos estaban cortados por la misma tijera de la depravación sexual. Esta masacre es la punta de lanza para iniciar desde este punto la desobediencia a la ley del Creador por medio de la nación de Israel, la cual es figura de toda la humanidad dentro del contexto de la historia bíblica. Esta circuncisión en Siquem y los del pueblo, lo que nos pudiera estar ilustrando es la redención previa de ellos, ya que la circuncisión era señal de pacto con Dios y su pueblo. Y esto es lo que veremos en el estudio de hoy. Entonces, volvemos al texto de hoy. La heredad de Jacob a José se refiere al terreno o el monte comprado por Jacob, propiedad de Siquem, para poder establecerse en Canaán, que dentro del contexto bíblico y narrativo simboliza pues a toda la humanidad pecadora. Ahora bien, luego de entender a la ciudad en la cual Jesús entra, la cual tiene un contexto histórico redentor, continuamos con los textos siguientes. Esto que acabo de hacer es lo que yo quiero que nuestros maestros, líderes y pastores hagan antes de enseñar la palabra de Dios, la ley de Dios. Porque sin este análisis, lo que enseño pues no estaría completo. Entonces, dice en los versos 6 que estaba allí el pozo de Jacob. O dice el verso 6, ¿verdad? Que estaba allí el pozo de Jacob. Recordemos que Juan, por medio de estas narraciones escogidas de la vida de Jesús, lo que pretende es revelarnos una verdad espiritual, la cual se encuentra en la escritura antigua. El pozo de Jacob, la Biblia habla de muchos pozos que se cavaron, ya sea por Abraham, Isaac y Jacob. Un pozo es un lugar en la tierra que provee agua de manantial, agua pura, limpia y saludable, que da vida a las regiones áridas de nuestras vidas. El pozo de Jacob es una metáfora que ilustra el lugar de encuentro y provisión divina, encuentro que Jacob tuvo con su creador, el cual se encontraba en el monte que había comprado. Entonces, Jesús, dice el texto, cansado del camino, se sentó junto a este pozo. Y este cansancio de Jesús es natural porque Jesús era tan humano como usted y como yo. Y era como la hora sexta, dice el texto. Y aquí nuevamente podemos de interpretar. El día judío estaba dividido en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Las 12 horas de luz estaban divididas en 4 secciones de 3 horas cada una. El hecho de estar dividida
en secciones de 3 horas. Esto, dentro del contexto espiritual de la Escritura, nos revela que el número 3 simboliza una manifestación o una documentación o un suceso que va a ocurrir. El número 3. Dice el texto que era como la hora sexta o las 12 del mediodía, donde el sol estaba en su plena manifestación. Esta hora sexta lo que nos transmite es el evento que está a punto de ocurrir, como ya veremos. Cristo se ha de revelar como el Mesías prometido en la Escritura. Esta hora sexta es la hora en la que Jesús es revelado en su vida y en la mía como nuestro Mesías, simbólicamente hablando. Y dice el verso 7 que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues dice el texto que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida y lo dejaron solo. Todos los discípulos se fueron. Jesús aquí rápidamente se introduce a la mujer. Aún Jesús, sabiendo el concepto que los samaritanos tienen de los judíos, el pensar de ellos hacia los judíos no representó un obstáculo para que Jesús se acerque e inicie una conversación con esta mujer. Dios siempre es el que toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Por tanto, lo mismo aplica a nosotros. El hecho de que los impíos tengan un concepto errado de nosotros, eso no debe de significar un obstáculo para que aprovechemos cualquier oportunidad y les presentemos al Mesías, que es el Salvador de ellos. ¿Entiendes? Vamos ahora al verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, la mujer, que dicho sea de paso, es en la que están representados todos los samaritanos de Siquem, toda la humanidad pecadora dentro del contexto espiritual de la narración. Ya aprendimos que la mujer dentro del contexto bíblico simboliza pues la conciencia humana, la ley, la justicia y hasta la misma presencia de Dios. Esto ya lo expliqué en los estudios que estoy trayendo de Génesis, Apocalipsis y Daniel. Búsquelo. La respuesta de la mujer a Jesús es, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, yo que soy mujer samaritana? Porque entre ustedes y nosotros no hay un trato. En otras palabras, que la mujer revela su malestar, las diferencias entre, ¿verdad?, que hay entre los samaritanos y estos judíos. Entre estos dos grupos de personas no había un trato, es decir, no había paz, no había acuerdo. Y es por esto, por esta causa, esa es la causa de su respectiva forma de pensar o las consecuencias de su respectiva forma de pensar. Esto es lo mismo que encontramos en nuestras denominaciones en la actualidad, amados. Todas. Unas denominaciones han adoptado una interpretación de la Escritura, la han convertido en su sistema de creencias y lo mismo hacen las demás denominaciones. Es por esto que no nos inclinamos a ninguna de ellas. Los líderes judíos se creían los más privilegiados del mundo por cuanto de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo era de ellos, de acuerdo al texto, pero no para interpretarla correctamente y aplicarla, sino para manipularla, lo mismo que encontramos en nuestras denominaciones actuales. Sus leyes legalistas, opresoras, esclavizantes hacia los demás, los hacía a ellos considerarse mejor que el resto de la humanidad. Y esto es lo mismo que encontramos en la actualidad en estos famosos grupos secretos de los sionistas, que dicen que los gentiles no son humanos, son animales. Y por otra parte, los samaritanos, los cuales, ¿verdad?, no tenían acceso a la ley,
por cuanto los judíos la consideraron de su propiedad, estaban viviendo conforme a lo que su naturaleza humana le brindara y conforme a la ley oral, ¿verdad?, que fue transmitida por sus antepasados. Esto es bien importante que lo entendamos. La mujer se sorprende porque Jesús le pide de beber, sabiendo ella que para los judíos juntarse con un samaritano y tocar algo que ese samaritano haya tocado es abominación. Vamos a ver la reacción de Jesús. Vamos a leer el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo primero que debemos de entender es que Jesús no le responde como ella esperaba que él le respondiera. Ella, lo más probable, esperaba una excusa explicativa o una justificación para él acercarse a ella. Pero Jesús, en su sabiduría, de primera instancia, le plantea la salvación. Si conocieres el don de Dios, el regalo que Él te está ofreciendo, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Eso es el plan de salvación. En otras palabras, que Jesús le dice a la mujer que si ella conociera, y por conocer significa conocer íntimamente, que si ella estuviera consciente de tener una relación con el Padre, ella podría entender quién es el que le dice dame de beber. Porque si ella estuviera consciente de quién es Él, ella, si le pidiese, Él le daría agua viva. En otras palabras, que tan solo la acción de ella pedir, Él le daría la salvación y la vida que se encuentra en Él mismo. Pero vimos que la mujer, bajo su mentalidad confusa, desenfocada, no logra entender las palabras de Jesús. Si usted entiende las palabras de Jesús, entonces usted debe de compartir este estudio bíblico con todos sus amigos, sus familiares y hermanos de la congregación. Eso usted entiende eso. Para que ellos también entiendan las palabras de Jesús. Porque es necesario que esto llegue a toda la humanidad. ¿Amén? Versos 11 y 12. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron en él sus hijos y sus ganados? Bueno, la mujer toma las palabras de Jesús en un contexto literal, pero lo que Jesús dice, no lo dice dentro del contexto literal, sino lo dice dentro de un contexto espiritual. La mujer hace una comparación entre Jesús y Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fíjate que ella esperaba que Jesús le contestara esta pregunta. Pero lo que la mujer no sabía era que ese Jesús es la simiente directa de su padre Jacob. ¿Qué le responde Jesús? Y vamos entonces ahora a ver los versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La verdad que Jesús le está revelando a esta mujer se la revela por medio, ¿verdad?, de una metáfora. Es por esto por lo que siempre he enseñado que debemos de discernir el tipo de expresión en los relatos para determinar
si son metafóricos, literales, históricos o parábolas o cualquier otra figura retórica. Dice Jesús que cualquiera, es decir, ya sea samaritano, ya sea judío o gentil cualquiera, que bebiere de esta agua a la cual ella se está refiriendo, volverá a tener sed, literalmente hablando. Porque lo que esta conciencia caída, pecaminosa, violada, adulterada, ofrece, no puede en ninguna circunstancia satisfacer la necesidad de la serpiente. Esta serpiente necesita algo que la domine y que se enseñoree de ella. Y para eso Jesús recomienda que dejemos ya de satisfacer los deseos de esta serpiente venenosa, los deseos de la carne, como dice Pablo, que nos lleva a esclavizarnos, y que a partir de hoy le demos agua viva que la domine y la ponga debajo de nuestros pies. Porque esa agua viva es nuestro Mesías, nuestro libertador, que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla a este río, a este pozo. Entonces encontramos, ¿verdad?, a la mujer tomando la mejor decisión que ha tomado en su vida. Y le pide a su Mesías que le dé esa agua que salta para la vida eterna, y no vivirá más en esclavitud de esa serpiente venenosa. Y ese es el mensaje redentor que Jesús vino a predicar: arrepentimiento, perdón, bautismo y vida eterna. En estos 4 puntos se resume la vida cristiana. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. En otras palabras, Jesús le dice: mira, tráeme a ese que te tiene prisionera, porque ese debe de morir hoy. Y a la mujer como que eso no le gustó mucho. Y la mujer responde: no tengo marido. Es decir, que quiso pasarse de lista, ¿verdad?, con Jesús, y trató de ocultar la verdad. Pero lo que ella no sabía era con quién ella estaba hablando. Estaba hablando con el Espíritu que escudriña lo más íntimo y profundo de su corazón. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer se quedó fría, porque Jesús la había puesto al descubierto. Había descubierto su intimidad con sus dioses. 5 maridos has tenido, 5 dioses ajenos has tenido, y el que ahora tiene tampoco es el único y verdadero Dios. Y cuando la Escritura habla del número 5, en la numerología hebrea simboliza redención. Lo que significa es que esta mujer estaba necesitada de una redención. Le dijo la mujer: Señor, me parece como que tú eres profeta. De acuerdo con lo que oigo, me parece que tus palabras son verdad. Y la mujer, sorprendida, no menciona nada acerca de los 5 maridos, ni el 6º, que tampoco era su marido. Lo deja ahí quietecito. Cambia el tema y lo redirige a lo que es espiritual, profeta. Ahora bien, estos 5 maridos y el 6º, que tampoco es algo parecido a lo que Apocalipsis 17:10 revela. Son 7 reyes, 5 han caído y 1 es. Y esos 5 maridos simbolizan 5 dioses. ¿Qué simbolizan 5 reyes? Si les dejo esto para que lo tengan un poquito por ahí, para que analicen, porque para su conocimiento Juan es el mismo escritor de Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, perdón. Dice la mujer, y vamos al verso 20:
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Viene ahora la controversia entre los samaritanos y los judíos. Dice la mujer que sus padres, bueno, ¿cuáles padres? Bueno, Abraham, Isaac y Jacob. Dice ella que ellos adoraron en este monte. ¿Cuál monte? Bueno, el monte donde Jacob tuvo el encuentro con el Señor, en el cual, ¿verdad? Se establece en Canaán. Es por esto por lo que cuando la Escritura habla de montes, esto es una metáfora que simboliza lugar de adoración. Ella dice que sus padres adoraron al Padre en este monte. Sin embargo, los judíos alegan que no es en el monte donde se debe adorar al Padre, sino que se debe de adorar en Jerusalén. En otras palabras, que todos los que quieran adorar al Padre deben de subir a Jerusalén. Y en esto ellos tienen razón, porque esa es la instrucción del Padre. Ahora bien, ¿quién dice la verdad? ¿Los samaritanos o los judíos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a este asunto? Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El hecho de que Jesús diga la hora viene, esto lo que nos revela es que después, o no ha venido todavía, sino que después de que Él sea sacrificado, sepultado y resucitado, ya no es necesario adorar al Padre ni en el monte, ni en la ciudad de Jerusalén, literalmente. Es decir, que Jesús de antemano les dice que esa creencia deben de descartarla porque no es la correcta. Porque el Padre no se adorará en los montes ni en Jerusalén. Pero el templo no estaba en Jerusalén. ¿Qué verdad nos está revelando Jesús? Eso es lo que nosotros debemos ahora de interpretar. Bueno, lo que Jesús nos revela en este texto es que es necesario dejar de buscar al Padre fuera de nosotros. El Padre no está en los montes, ni está en los templos hechos por hombres. ¿Dónde está el Padre entonces? Jesús ahora nos va a dar una majestuosa explicación acerca de eso. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí es donde la puerca retorció el rabo. Porque Jesús le dice a la samaritana que ellos adoran a lo que ellos no conocen. Es decir, que adoran a otros dioses ajenos al Padre. Y todos esos dioses eran percibidos fuera del hombre. Recordemos que Samaria era la capital del reino del norte, donde se encontraban templos de dioses caldeos o babilónicos. Ellos adoraban al Dios de Israel y a la misma vez también adoraban a los dioses caldeos y cananeos. Ellos tenían una confusión, una mezcla. Estas adoraciones eran percibidas o deidades percibidas o consideradas fuera del hombre porque ellos entendían que los dioses no podían morar entre los hombres. Esa era la idea. Sin embargo, dice Jesús que ellos, los judíos, y estos judíos pudieran ser Jesús y sus discípulos, lo cual simbolizaban al pueblo judío que ha creído en el Mesías prometido para ser redimidos o para redimirlos a ellos. Ellos adoran al Dios verdadero porque la salvación viene de los judíos. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa que la salvación viene de los judíos? ¿Qué verdad Jesús nos revela? ¿A cuáles judíos se refiere Jesús?
Bueno, Pablo en Romanos 2, 28 a 29 nos revela que el verdadero judío es el que es circuncidado del corazón, del interior, de la mente o de la conciencia, como usted quiera, la cual es hecha por medio del bautismo o el nuevo nacimiento, bautismo en Cristo, que significa un nuevo estado de conciencia virginal. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, esta expresión, la hora viene y ahora es, significa que, perdóname que la alarma me estaba molestando, que hoy es el día de salvación. No ayer, no mañana, sino hoy. Dice Jesús que hoy es el día cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Adorar al Padre en espíritu significa adorarlo, reconocerlo, obedecerlo, reverenciarlo en nuestra conciencia. Espíritu significa vida, ley, mente, conciencia, corazón, alma, carácter, imagen, aliento, en fin, significa todo nuestro interior. Y adorarlo en verdad significa ser consciente de que Él es una realidad en nosotros, porque si no estamos conscientes de esa realidad, entonces no sabemos lo que adoramos, que fue lo que le pasó a la mujer o a los samaritanos. Entonces, si esto es cierto, debemos de preguntarnos, ¿por qué debemos de adorarlo en espíritu y en verdad? Jesús mismo va a contestar esta pregunta. Yo no lo voy a hacer. Jesús dice, no le digo yo. Jesús dice, no lo digo yo, que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué nos revela Jesús aquí? Dios es espíritu, es decir, que Jesús mismo nos revela que Dios es ley, mente, conciencia, vida, alma o carácter. Entonces, si nuestro interior tiene las mismas características del Padre, entonces debemos de entender que cuando el Padre creó la naturaleza humana a su imagen y la formó a su semejanza, lo que nos revela es que el Padre puso en nosotros todas sus características, en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Entonces, somos una unidad del Padre Celestial. Yo no soy el Padre, pero el Padre forma mi interior, y lo mismo aplica a cada uno de ustedes allá afuera. El Padre en nosotros, en todos los seres humanos, es el árbol de vida en medio del huerto, y es también la cepa dejada atada con cadenas de hierro en la metáfora de Daniel 4. Algo que lo he explicado 80 veces, pero nadie quiere entender y mucho menos aceptar esta verdad revelada por el mismo Jesús, quien es la propia encarnación del Padre, al igual que usted y yo, con la diferencia de que Él es la encarnación perfecta del Padre. Y esa verdad en nosotros debemos de creerla por fe. Ser consciente de que al igual que Jesús es uno con el Padre, nosotros también somos uno con el Padre por medio de Jesús. Efesios 2:7. Pero ¿qué dice la mujer de esta verdad que Jesús les revela? La mujer responde a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará pues todo esto en Beleco, todas estas cosas. Y antes de empezar, quiero aclarar lo que la mujer dice. La mujer dice, sé que ha de venir el Mesías. Ella espera al Mesías. La frase añadida, llamado el Cristo, es un comentario del escritor que nos dice que el significado de Mesías en griego es Cristo. No significa
que el Mesías es el Cristo, porque es lo mismo. Amén. Teniendo eso claro. Es decir, que los samaritanos de Siquem, aún adorando a otros dioses ajenos al Padre verdadero, están esperando al Mesías por las tradiciones. Algo que los mismos judíos, su pueblo, no hacían. Preste atención, iglesia, porque usted pudiera ser de estos que se hallan o que se hacen llamar judíos y no lo son. Usted pudiera ser de estos cristianos que no esperan al Mesías porque están muy entretenidos jugando con otros dioses y haciendo imágenes delante de su Padre Celestial. No se moleste conmigo. La samaritana afirma que el Mesías vendría y que les revelaría todas las verdades que ellos no han entendido de la Torá, porque no había quien se las interpretara ni se las explicara. Y como esta mujer samaritana, hay muchos en nuestras congregaciones, amados, hermanos confundidos, no logran acertar el blanco. Fallan, acuden a otras formas para ver si logran acertar el blanco, pero todavía continúan errando al blanco. Porque muchos líderes que conocen la ley no se las enseñan ni se las interpretan para que aprendan a cumplir el objetivo del Padre en ellos, el cual es formar la imagen del Hijo en ellos. Y Jesús, luego de escuchar sus palabras sinceras, le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y esta expresión es la más poderosa que una persona pueda decir. Jesús confiesa conscientemente que Él es el Mesías. Es decir, yo soy, lo que significa es que Él es la imagen del Dios invisible en Él, que Él es el objetivo del Padre y que es el Padre mismo encarnado. Ese yo soy es lo que define toda mi vida, ya sea para salvación o para condenación. Y el que tenga inteligencia, que entienda lo que digo. Me imagino que la cara de la mujer, ¿verdad? Como la puso. Tú eres el Mesías. Oh, ahora entiendo lo que dices. Y dice el verso 27 que en esto vinieron sus discípulos. Y dice el texto que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y sin embargo, ninguno de ellos le preguntó qué pregunta o qué tú hablas con ella. Y aquí surge entonces una pregunta. ¿Sería esta la primera vez que los discípulos ven a Jesús hablando con una mujer? ¿Acaso no había mujeres en el grupo de sus discípulos? ¿Qué pretende Juan revelarnos? ¿Se referirá Juan a una mujer samaritana en particular, a ella? ¿O hay algo oculto que Juan quiere revelar? Bueno, nosotros no podemos pensar que Juan se refiere hablando con una mujer samaritana porque el texto lo hubiera identificado. Ahora bien, y quiero explicar esto rapidito y resumido. Y si usted lo logra entender, lo felicito. Este speaking con el imperfecto de del griego tiene un significado especial y por eso quiero que nos enfoquemos en el que Jesús hablaba con una mujer. El imperfecto griego de nos mueve a visualizar o a revivir la narrativa gráfica que se desarrolla paso a paso en colores vivos, de acuerdo a lo que aprendí. Nos lleva de vuelta a la escena original como una máquina del tiempo para que captemos la repetición o prolongación de la actividad como si estuviéramos allí. Si usted logra entender lo que dije, pues lo felicito. Eso fue lo que yo aprendí de la definición. Entonces, lo que pudiera Juan tratar de revelarnos es lo que aconteció con Dina, o un poquito más lejos, lo que aconteció con Eva. Vamos a dejarlo ahí. Que paralelamente es el mismo acontecimiento, pero con personajes diferentes. Es decir, lo que pasó con Eva y lo que pasó con Dina. Estos acontecimientos repetidos en la Escritura son comunes.
Y esto lo encontramos en Apocalipsis, al igual que en las narraciones antiguas. Apocalipsis son historias repetidas, las mismas historias repetidas bajo diferentes puntos de vista. Solamente traje el comentario para que entendamos que muchas veces no podemos tomar los textos ligeramente, sino detenernos para analizarlos. Entonces, la mujer, al escuchar la revelación de Jesús como el Mesías, dice el verso 28, que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Y este soltar el cántaro simboliza la liberación de la esclavitud de ella. Cántaro en la cabeza. Y fue corriendo, ¿hacia dónde? ¿A qué pueblo? El pueblo de Siquén. Y dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El hecho de que la mujer haya corrido al pueblo niega esta falsa interpretación que dice que la mujer era odiada o mirada mal por los del pueblo, porque algunos de esos 5 maridos eran quitados por ella, pues, de las mujeres del pueblo. Bueno, es una historia diferente. Esa es una incorrecta interpretación de todo lo que Juan nos quiere revelar en esta historia, amados. Antes yo hacía lo mismo, no me puedo. Pero después que el Señor me ha ido moldeando y me ha ido revelando las verdades que la Escritura oculta, he cambiado mi percepción de los textos y de las narraciones que estoy estudiando. Haga usted lo mismo también. El propósito de la mujer fue anunciar a este judío que era diferente a todos los demás judíos y se acerca a ella y le pide agua. En otras palabras, que Jesús destruye esta pared que los dividía. Y ella muy sabiamente, luego de confesar toda la verdad que Jesús le había compartido, hace una pregunta al pueblo. ¿No será este el Mesías? ¿Por qué usted cree que hace la pregunta? Porque las preguntas despiertan la curiosidad. Y hasta que no se satisfaga esa curiosidad, no vamos a estar tranquilos. Entonces, dice el texto que salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿De cuál ciudad? De Siquén. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, come. Y ahora quiero que entendamos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y aquí encontramos, ¿verdad?, a los discípulos como de costumbre, como ovejitas desorientadas. No han logrado todavía saltar el blanco y entender las cosas que acontecen a su alrededor. No han logrado entender la causa de todo. Jesús le dijo, y esto, ¿verdad?, lo encontramos en el verso 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en este texto es que quiero que nos enfoquemos, porque si entendemos lo que Jesús revela, esto nos ayudará a entender a muchos relatos bíblicos. En varias ocasiones he enseñado, y el mismo Jesús aquí, ¿verdad?, enseña lo mismo, no dejando mis palabras caer en tierra. Que cuando hablamos de comer dentro del contexto espiritual, comer simboliza poner en práctica algo. Jesús dice que Él tiene una comida que comer, no una comida literal, sino una comida espiritual. Algo que sus discípulos no habían comprendido hasta que Él se lo revela. Jesús revela que su comida es hacer la voluntad del Padre. Hablamos de obediencia, practicar la obediencia. El hecho de Eva comer del árbol prohibido simboliza la práctica de la desobediencia. Y esa práctica de Jesús es hasta que Él termine toda la obra que el Padre le encargó.
Ahora bien, yo quiero que vayamos mirando por dónde es que Juan nos lleva para que podamos entender el final de esta grandiosa historia. Y Jesús les dice a los discípulos, y vamos a leer el verso 35, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuál es el mensaje que Jesús aquí para sus discípulos le da? Sabemos que en la cosecha o la siega natural había que sembrar y esperar 4 meses aproximadamente para cosechar. Esto era del conocimiento pues, de los discípulos. Sin embargo, Jesús no se refiere a esa siega literal, sino que se refiere a la siega o a la cosecha espiritual. En nuestra tierra, la conciencia, ¿verdad? Que es donde sembramos espiritualmente hablando, la siembra y la cosecha se dan al mismo tiempo. Lo que significa que hoy es el día para cegar. El número 4 simboliza la siega o la cosecha de todo el mundo. El mensaje para nosotros es que hoy es el día para hacer la obra que el Padre nos ha encomendado, cosechar el buen fruto. Versos 36 al 38. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Vamos a interpretar este texto. Jesús habla de un labrador y de un segador. La pregunta es, ¿quién es el labrador? Marcos dice que el labrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿quién es el labrador al que Jesús se refiere? Jesús nos dice que nos ha enviado a cegar lo que nosotros no hemos labrado, sino que fue labrado por otros. ¿Qué cosa labraron para que nosotros cosechásemos o cosechemos? Lo que se siembra o se labra es la palabra de Dios o la ley de Dios, la cual fue sembrada en la conciencia del ser humano en su creación. Esa ley o palabra es el árbol de vida, la cepa de la bestia o el lugar santísimo, la cual está listo para ser revelado al hombre por medio del mensaje de la redención y el establecimiento del reino. Esa es la cosecha que vamos a tener. Esa palabra de Dios ya está sembrada desde la creación del hombre. El Padre ha enviado a Jesús, el Mesías, la misma palabra encarnada, la misma ley encarnada para que se revele a los hombres y puedan ser libres. Conocerán la verdad y esta verdad los hará libres. El conocimiento de esta palabra de vida o de esta palabra da vida, te da identidad y el acceso a la misma presencia del Padre. Esa ley que fue violada, secuestrada y esclavizada, simbolizada en Dina, debe de ser devuelta a su estado original de virginidad. ¿Cómo se logra esa virginidad? Naciendo de nuevo. Y me detengo aquí porque esto es una teología profunda y no quiero avanzar en esto. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esta palabra de la mujer ilustra la verdad, la ley, la cual fue revelada en ella. Él me dijo toda la verdad. Esta verdad ilustra el conocimiento espiritual de la ley, porque sin ese conocimiento espiritual de la ley no hay vida eterna. Y ese conocimiento se resume en lo que es el amor. Entonces,
¿Qué pasó con este pueblo de Siquem? Que fueron redimidos porque habían hecho un pacto con los hijos de Israel por medio de la circuncisión. Y ahora encontramos a Siquem, que simboliza la serpiente, la que viola la ley del Creador, siendo reconciliada por medio de la misma ley simbolizada por la mujer y vuelta a su estado virginal. Samaria simboliza a las tribus del norte, a Israel, al Israel rebelde, y lo encontramos reconciliado con la ley, aquella que ellos violaron y abandonaron y se prostituyeron detrás de otros dioses, los cuales están simbolizados en los 5 maridos que necesitaban redención. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces, una vez Siquem, las tribus del norte o la humanidad pecadora, en conjunto con los verdaderos judíos, se convierten en uno. Se queda Jesús con ellos 2 días. Y quiero aclarar este junte. Debemos de entender lo siguiente, amados. Siquem, el que viola a Dina, hizo el pacto de la circuncisión con los hijos de Israel. ¿Quiénes hicieron el pacto? Lo hizo Siquem, su padre Amor, y todo lo que estaban de acuerdo con lo que Siquem había hecho con Dina. Espero que lo estén entendiendo. Fueron estos los que murieron en manos de Simeón y Leví. Por tanto, este pueblo de Siquem representa a estos hombres que fueron redimidos por el pacto de la circuncisión, que a la misma vez representa a toda la humanidad que ha violado la ley de Dios y, al igual que la mujer, ha procedido a reconciliarse con su Creador. Estos son los gentiles que, junto con los verdaderos judíos, forman la iglesia de Jesucristo. El hecho de que Jesús se haya quedado con ellos 2 días, 2 días simbolizan los 2 días de Oseas, o el tiempo de la iglesia, o el 6º y el 7º día de la creación, el cual se origina con la resurrección de Jesús hasta la manifestación en su cuerpo en la iglesia. Y por último, ¿qué hizo Jesús con ellos en estos 2 días? Lo mismo que Él hace con nosotros: revelarnos su reino, su riqueza, su conocimiento, su sabiduría, para que entendamos que Él es nuestra esperanza de gloria. Versos 41 y 42. Y creyeron mucho más por la palabra de Él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Bueno, ahora bien, si yo como maestro de la palabra o la ley de Dios no procuro revelar toda la verdad en ella, como confiesa la mujer que Jesús le había dicho toda la verdad, entonces yo no estoy cumpliendo con mi llamado a enseñar la palabra de Dios. El mensaje que Juan nos transmite por medio de esta narración es el mensaje de la violación a la ley de Dios, las consecuencias de esta violación, pero a la misma vez nos revela la redención y nuestra restauración. Esto es lo mismo que encontramos en el sueño de la estatua de Nabucodonosor, en el sueño del árbol y en la visión de las 4 bestias de Daniel, en toda la historia y en toda la historia de la Biblia. En el estudio de hoy hemos aprendido a encontrar el testimonio de Jesús en la Escritura. Ese testimonio debe ser nuestro enfoque cuando analizamos los textos bíblicos. Siempre les he dicho que la misma Escritura se nos revela
Ella misma es su propio intérprete, pero ella espera un accionar de parte de nosotros, un interés genuino en conocer al único Dios verdadero y a Jesús, el que Él ha enviado. Porque sin ese conocimiento no tendremos vida eterna. Y con esto damos por terminado el estudio bíblico de hoy. Los samaritanos redimidos en Cristo. Juan 4, del 1 al 42. Gracias por su patrocinio. Fue un honor para mí compartir este estudio bíblico con todos ustedes, esperando que haya sido de bendición y ensanchamiento de su territorio espiritual. Nuestro objetivo es siempre enfocarlos a nuestra meta, la cual es Cristo en nosotros por la esperanza de gloria. Les ruego que comparta este estudio con todos sus amigos, familiares y hermanos de la congregación. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Facebook, Rumble y la X, ¿verdad? Para que reciba notificaciones de todos nuestros estudios. Será hasta el próximo video, si así el Señor lo permite. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo y feliz año 2025 para todos.